Bueno, ¿qué tal? Continuamos con las clases de introducción a la programación. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con este mundo de la toma de decisiones en función de una condición. O sea, concretamente, vamos a partir de algunos ejemplos de la vida cotidiana para después entender qué pasa en el mundo de las computadoras. Vamos a partir de un ejemplo sencillo, cotidiano, que nos puede ocurrir a nosotros en la vida cotidiana. Por ejemplo, esta situación. Yo digo, por ejemplo, si llega a llover, voy a llevar paraguas. Supongamos que está por llover y vemos el cielo, que está muy nublado y está en condiciones que puede llegar a llover, entonces prevengo esa posibilidad llevando paraguas. En cambio, si no llevo paraguas, por ejemplo, llevo gorra o sombrero, porque supongo que va a venir el sol. Es un ejemplo cualquiera. Podríamos haber dicho, por ejemplo, si me gano la lotería, me voy de vacaciones, si no, me quedo en casa. ¿Me entienden? Son distintos ejemplos que nosotros tenemos en la vida cotidiana y que permanentemente vamos tomando decisiones en función de una condición. Vamos a marcar los elementos con color rojo que llevan a identificar cuál es la condición y las acciones. Bueno, en este ejemplo sencillo, la condición está dada por esto, por esta acción, si llueve, ¿no? La palabra sí, nosotros lo usamos en el castellano para indicar una condición o un condicional. Vamos a poner una condición. Y esto lo usamos todos los días en la vida cotidiana. Una condición. Por ejemplo, si me pagan el sueldo, voy y compro mercadería en el supermercado. Si no me pagan, no voy y no compro. ¿Me entienden? Cualquier cosa de la vida cotidiana está supeditada a tomar decisiones en función de una condición. Entonces, la acción de llover es una condición. Acá está la condición. Toda condición, desde el punto de vista de la lógica, pongo ahí abrevio, puede ser verdadera o falsa. O sea, puede ser que llueva o no llueva. No hay una tercera posibilidad. ¿Me entienden? Pongo otro ejemplo. Si me gano la lotería, esa es la condición. Entonces, ¿qué puede ocurrir concretamente? Que me gane la lotería o no me gane la lotería. No hay una tercera posibilidad. ¿Me entienden? Entonces, en este tipo de condiciones hay dos posibilidades, que sea verdadero o sea falso. En el caso de que, si analizamos esta expresión, que concretamente ustedes lo van a ver después como proposición, esta oración, si llueve, llevo paraguas, en el caso de que llegara a ser verdadera, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar esta acción, en el caso de que sea verdadera. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pintar con verde. Voy a hacer esta acción, la de llevar paraguas. En cambio, lo voy a pintar con otro color, en el caso de que esta condición llegara a ser falsa, vamos a poner acá falsa, ¿qué acción voy a llevar? La de llevar sombrero. Entonces, hay dos posibilidades que pueden ocurrir, dependiendo de vuelvo a marcar con rojo, dependiendo de esta condición. Si esta condición es verdadera, entonces me voy por la línea de lo verdadero, llevo paraguas. Si no, llevo sombrero. ¿Sí? Siempre en este tipo de condiciones hay dos posibilidades, que sea verdadera o falsa, y en función si la condición es verdadera voy a hacer una acción. En cambio, si la condición es falsa, voy a hacer otra acción diferente. Bien, vamos a ver otro ejemplo más gráfico para poder entender este mismo ejemplo que estamos viendo de las condiciones. Lo vamos a hacer gráfico para que también se pueda entender. Vamos rápidamente a hacer un dibujo. Vamos a suponer que vamos de viaje. Nos vamos todos de vacaciones en el auto. Y vamos por la ruta.
esta es la ruta. Pero de repente la ruta tiene una división, ¿sí? Se abren dos caminos posibles. Entonces, un camino de la ruta se abre para la izquierda y otro camino se abre para la derecha. Y vamos a pintar con color, un colorcito medio naranja, un cartel. Supongamos que vamos de vacaciones y nuestro destino es Mar del Plata. Mar del Plata. Entonces, supongamos que acá hay un cartel de tránsito que me dice Mar del Plata, hay que ir para la derecha. Y Necochea, otra ciudad, hay que ir a la izquierda. Entonces, el mismo ejemplo, pero de un punto de vista gráfico. ¿Cuál es mi condición? Y yo voy de destino a Mar del Plata. Entonces, voy a recorrer el camino, voy a ver el cartel que me va a decir la condición según donde yo vaya, cuál es la acción que tengo que hacer. Entonces, en este caso concreto, yo tengo que doblar a la derecha para ir a Mar del Plata. Fíjense en una condición, esto es una condición simple y tiene una característica. Si yo tomo una condición, si mi condición es una determinada condición, en este caso de ir a Mar del Plata, voy a tomar una acción, pero no la otra. O sea, no puedo ir a Mar del Plata y Necochea a la vez. ¿Me entienden? Entonces, esta es una de las grandes características de las condiciones simples. En el caso que vimos recién de si llueve, llevo paraguas. Si no llevo sombrero, no puedo llevar, según esa estructura lógica, paraguas y sombrero a la vez. ¿Por qué? Porque me lo determina la condición. Si llueve y la condición es verdadera, entonces llevo paraguas. En cambio, si la condición es falsa, voy a llevar sombrero. No podría llevar paraguas y sombrero a la vez. De la misma manera pasa en este ejemplo bien gráfico de la vida real. Esta familia, o nosotros, nuestro destino es Mar del Plata. Al ver el cartel, lo pinto de rojo, el cartel me dice, mire, si usted quiere ir a Mar del Plata, tiene que doblar a la derecha, porque si no se va a ir a otro lugar. Entonces yo doblo a la derecha y me voy a Mar del Plata, pero no puedo ir a Necochea y Mar del Plata a la vez. Siempre tomo una línea de decisión, una línea de acción en el mundo de las decisiones simples. Entonces, lo que hemos visto en este ejemplo coloquial, hemos tomado una decisión en función de una condición, que esta condición puede ser verdadera o puede ser falsa. Entendiendo esto, vamos al mundo de la programación. Entendiendo este ejemplo, vamos a abrir el PCIN. Acá lo encontré, PCIN. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender esto. Primero vamos a con barra es un comando interno de PCIN que sirve para hacer comentarios. Este comentario es a nivel del programador y al momento de compilar el programa, ejecutarse, esa línea va a ser ignorada. Entonces yo puedo hacer todo tipo de comentarios para ayudarme a mi programa. En este caso voy a hacer un comentario que voy a crear una variable. Por ejemplo, una variable llamada altura, que le voy a asignar como valor 0. Una variable, se la asigno 0, dijimos que es una variable numérica, porque le estoy asignando un valor numérico, 0. Y el objetivo de mi programa es, por ejemplo, determinar si mide más de 2 metros. Supongamos que hay un club que está evaluando jugadores de básquet y el requisito es que entran a jugar aquellos que midan más de 2 metros. Es un ejemplo cualquiera. Entonces, ahí definí mi variable altura
Y acá, como comentario, voy a determinar si es mayor a 2 metros, ingresa al club. En cambio, o si no, no ingresa al club de básquet. Es un ejemplo sencillo. ¿Cómo hago yo para determinar esa condición? Acuérdense del ejemplo de lo que vimos recién. Si llueve, llevo paraguas, si no, llevo sombrero. O la del auto que va camino a Mar del Plata, tiene que ir solamente por un lugar de decisión. No puede ir a Mar del Plata y Necochea a la vez. La estructura en programación que me determina esa condición simple es esta, la de sí. Acuérdense el ejemplo que vimos recién. Si llevo paraguas. El prefijo sí me está indicando que voy a establecer una condición en mi programa. Entonces activamos acá en la ayuda rápida del programa de PCIN y ahí me arma la estructura. Veamos el ejemplo recién. Acá, por ejemplo, podríamos haber dicho, si llueve, llevo paraguas. Es un ejemplo sencillo para ver el ejemplo que si no, llevo sombrero. Nada más que acá la estructura está vertical, está parada verticalmente. ¿Me entienden? Acá está la condición, si llueve, entonces llevo paraguas, si no, llevo sombrero. ¿Me entienden? Ese es en el lenguaje coloquial, pero en el ejemplo que estamos viendo ahora, tenemos que manejarnos siempre con variables. ¿Cuál es nuestra variable? Y la variable altura, que es la que hemos definido. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, que la persona mide 2 metros 10. Entonces, vamos a determinar la variable altura. La variable altura, si es mayor a 2 metros, entonces con el comando escribir, que significa mostrar por pantalla, vamos a poner un cartel que dice usted mide más de 2 metros, puede ingresar al club de básquet. Punto y coma. En cambio, tengo que evaluar la segunda posibilidad. En el caso de que la condición llegara a ser falsa, también puedo utilizar el comando escribir y poner un cartel que diga lo contrario. Por ejemplo, usted no mide o no alcanza la altura requerida, no puede ingresar. ¿Sí? Entonces, dejo prevista la condición en el caso de que sea falsa. Entonces, ¿cuál es mi condición en mi programa? Mi condición está dada por esta expresión. Altura, finalmente es una variable que está asignada con un operador más, menos, igual, distinto, ¿me entienden? Y esta condición, en este caso que acabo de inventar, pueden ocurrir dos posibilidades, que sea verdadera o sea falsa, ¿sí? Entonces, antes de ejecutar el programa, veámoslo y lo analizamos. Fíjense, acá acabamos en la línea 3 de crear una variable. Acuérdense que las variables eran como un contenedor, como el ejemplo que vimos ayer, que eran como unos vasos que contenían elementos o cajas de fósforos que adentro tenían fósforos. Pueden tener 0 fósforos, 50 fósforos, 1 millón de fósforos. Esas son las variables. En este caso acabo de crear una variable llamada altura, que representa la altura de la persona, y le asigné un valor de 2,10. Por dar un ejemplo, podría haber asignado 1,60, 1, 0, ¿me entienden? ¿Qué pasa? En este ejemplo concreto, altura, que mide 2,10, ¿es mayor a 2? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y es lo que la máquina evalúa automáticamente. Altura que mide 2,10, ¿es mayor que 2? Sí, es verdadero. Entonces va a entrar por esta línea de comando y va a ignorar esta línea de comando. Es como el auto que va a Mar del Plata, que quiere ir a Mar del Plata y no va a Necochea, porque la condición en este caso es verdadera. Entonces, si lo ejecutamos,
al programa, fíjense que me da efectivamente, usted mide más de 2 metros, puede ingresar al club de básquet. Efectivamente entró por la primera línea de comando porque la condición es verdadera. Probemos de cambiar el valor de la variable y ahora vamos a poner que la persona mide 1,60 metros. ¿Me entienden? Y ahora, ¿qué pasa? La altura va a medir ahora 1,60. Entonces, 1,60 que mide altura es mayor a 2. Efectivamente, la condición es falsa. Por lo tanto, va a entrar por la parte del si no, por la opción en el caso de que la condición sea falsa. Entonces el programa nos va a dar que usted no alcanza la altura requerida, no puede ingresar. Si lo ejecutamos, efectivamente vemos que el programa está respondiendo correctamente como esperamos. ¿Cómo le podemos dar más vida a este programa? Supongamos que la variable altura le asignamos un valor de 0 y le pedimos al operador, o sea, a la persona que va a usar nuestro programa, que cargue una altura del mismo. Entonces, en el comando escribir, acuérdense que siempre es conveniente aclarar al usuario a través de carteles con el comando escribir, ingrese la altura de la persona. Punto y coma. Acuérdense que todas las instrucciones terminan en punto y coma. ¿Y cuál es el comando que me permite ingresar datos por teclado? ¿Se acuerdan? El comando leer. Lo vimos también en clase. Leer ¿qué? Cargar por teclado ¿qué? Y la variable altura. Entonces, ahí ponemos la variable altura, que es la única que tenemos. Entonces ¿qué va a hacer nuestro programa? Vamos a definir una variable numérica altura. Le vamos a asignar valor 0, porque no sabemos la altura que va a tener la persona. Le vamos a mostrar un cartel a la persona que ingrese la altura de la persona. En la línea 6, la persona va a ingresar el valor a través del comando leer, o sea que cargue un valor a la variable altura por el teclado. Ahí no sabemos qué valor puede cargar el usuario. Puede cargar 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1,50, etc. ¿Sí? 1,00 para que tomen los decimales. Entonces, una vez que cargue el valor a la altura, ahí se va a ejecutar la condición, ¿sí? La estructura de decisión, ¿sí? Si el contenido de la variable altura llega a ser mayor a 2, eso me puede dar dos posibilidades, verdadero o falso. Si llega a ser verdadero, me va a mostrar este bloque de sentencia. Usted mide más de 2 metros, puede ingresar al club de básquet. Si llega a ser falso, va a entrar por este camino, por este bloque de sentencia, por el si no, y me va a decir usted no alcanza la altura requerida. Probemos a ver qué pasa. Ejecutamos, lo vamos a poner acá al costado, y fíjense, ingrese la altura de la persona. O sea, acaba de ejecutar la línea número 5 de comando. Ahora estamos parados en la línea 6. Fíjense, en la línea 6 está esperando que nosotros carguemos un valor a la variable altura. En este momento nosotros estamos actuando como usuario del programa. Supongamos que yo le voy a poner 2 metros 10 que mide la persona. Si damos Enter, automáticamente, ¿qué pasó en nuestro programa? Analizó la condición, 2 metros 10 es mayor que 2, entonces es verdadera la condición y me mostró este cartel. Usted mide más de 2 metros, puede ingresar al club. Repitamos de vuelta el programa. Supongamos ahora que vamos a ingresar otra altura, por ejemplo 1,98, casi 2 metros. Casi 2 metros. Si damos Enter, efectivamente no alcanza los 2 metros que pide el club, entonces me va a mostrar el cartel del si no. Usted no alcanza la altura requerida, no puede ingresar. Eso es el tema de la condición simple en programación que, vuelvo a repetir, ¿cómo es la estructura? Siempre va la palabra sí. Después generalmente va una variable que está relacionada con un operador, una variable que diga si es mayor o menor, igual, distinto a un valor, en este caso a un número concreto. En el caso de que la condición llegue a ser verdadera, va a ejecutar este bloque de sentencia. Si la condición esta llega a ser falsa, va a entrar por el si no y va a ejecutar automáticamente la computadora el bloque de sentencia que está por debajo del si no. Ese sería el tema de hoy de las condiciones simples. Bueno, un saludo cordial y nos vemos en la próxima.